Bueno, y estamos aquí en esta clase de amigo. Hay algunas cosas nuevas que podemos conocer sobre las carpas, sus partes, cómo cuidarlas, cómo elegir el terreno. Y tenemos a nuestra consejera Emi, que pues al parecer, como todos tenemos problemas de conexión, es un poco inestable. Pero a pesar de que vamos entrando en este tema, es súper importante conocer que cuando nosotros tenemos carpas, no solamente es para estar aburridos dentro de nuestras casas, sino que cuando termine esta cuarentena van a haber muchas, pero muchas aventuras. ¿Cuántos de ustedes han estado en algún campamento, en su primer campamento? Alcen su mano. ¿Sí han estado en su primer campamento? ¿Sí han tenido su campamento? ¿Sí? ¿Sí han tenido sus experiencias? Porque el primer campamento, pues uno al principio como que no sabe qué hacer con esa carpa, cómo armarla, si ponerle la varilla por la izquierda, por la derecha, de pronto la puede romper. Entonces, pues necesitamos conocer los tipos de carpas que hay, cómo, dónde colocarla, porque de pronto está uno durmiendo a medianoche y cuando menos piensa, la raíz de un árbol está en la mitad de la carpa y le chuza a uno la espalda y uno no puede dormir bien. Entonces hay que conocer cómo elegir el lugar. Y bueno, si nosotros queremos ser artísticos, también hay muchas formas de pues que nuestro campamento se vea bonito. Entonces, vamos a empezar. Nuestra compañera Emi ya hizo la oración. Ahora lo que vamos a hacer es, en nuestras cartillas, si ustedes no tienen para dibujar, imaginemos una carpa. Como la mayoría de ustedes ya están en un campamento, imaginémonos una carpa. La mayoría de las carpas que conocemos son esas carpas tipo iglú que tienen una formita así redondita arriba, ¿cierto? Entonces, imaginémonos una carpa en la que tenemos las cremalleras para la entrada. De pronto también hay que meterle las varillitas, también hay que pues ponerle algunos accesorios por dentro, como por ejemplo la mitad tiene como un cojincito. En fin, hay muchos estilos, ¿sí? Pero cada uno de ellos tiene sus propias funcionalidades. Entonces, pues, hay que conocer las partes de una carpa, ¿sí? Eh, Hay cosas que nos ayudan a nosotros, digamos, por ejemplo, cuando empiezan a llover mucho o a hacer mucho viento, y ustedes piensan que su carpa va a salir volando, ¿cierto? Que ustedes están todos tranquilitos y empieza en el campamento a hacer un poco, no, 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 de viento, y las carpas empiezan a mover súper duro. Entonces, para eso necesitamos las estacas. ¿Qué son las estacas? Son unas varillitas así corticas, un poco más largas, ¿sí? Que se ponen para que la carpa esté clavada en el piso literalmente, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen para anotar, pueden anotar eso en una esquinita de su cartilla. Y si no, pues de todas formas, todo esto es experiencia que poco a poco van ganando mientras van aprendiendo en los diferentes campamentos. ¿Listo? Entonces ya tenemos las estacas. Ahora, algunas carpas tienen lo que es las varillas. ¿Qué son las varillas? Las varillas son como las columnas de una casa, ¿sí? Cuando ustedes ven que se construye una casa, entonces son como las columnas para que la carpa no se venga de abajo. Y es importante cuidarlas también. Otra de las partes de una carpa es, pues, el armazón que tiene. Obviamente, que a simple vista uno lo ve como una sábana más, pero cuando uno le pone las varillas, ya toma forma de carpa. ¿Listo, chicos? ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda? ¿Tiene algún problema? No sé, de pronto no ha visto alguna vez una carpa, aunque bueno, ya Emi mostró ahí la pantalla de la carpa. Perfecto. Entonces, ya conocemos algunas partes. Emi, qué bien que ya te pudiste conectar. ¿Nos puedes seguir diciendo las partes de la carpa? Ya sí, es que se nos fue el internet de repente. Perfecto, listo, qué bien. En cualquier Sí, momento pasa. sí. A ver, ¿en qué te quedaste diciendo?
Bueno, estábamos diciendo los accesorios generales que tiene una carpa para que pueda estar en buen estado. Entonces tú ya literalmente te quedó el tema completico. A ver, bueno, sí, ahí escuché que hablaste de unas partes. Aquí en la pantalla que tenemos, este, la primera que está arriba dice cubretecho, también se le puede llamar toldo y es el cubrimiento que se coloca sobre la carpa para protegerla si es que llueve. Y los siguientes son los parantes o palos, también se les puede llamar como la estructura, que es la que ayuda a la carpa para que tenga esa forma, que creo que de eso sí estabas hablando. Ya después tenemos los mosquiteros, que son como la mallita de las ventanas para que pues no se nos metan insectos en la noche. En algunas ocasiones se pone una lona debajo para que no estemos como que tan al piso y ya luego que hay piedritas o algo y eso da como que más protección. Otros son los vientos que aparecen ahí. Son como elásticos que ayudan a sostener el toldo también, pero pues sirve para que la carpa tenga como que más resistencia para que no se mueva. Exacto, sí, resistencia. Ajá. Y es la que estabiliza también. Cuando si corre viento, pues de ahí viene el nombre, ya que no se mueva tanto, ¿no? Bueno, ya luego se va a hablar sobre los tipos de carpa, pero también hay otra. A ver, ahí está. Queda un poquito borroso, pero como ven, tiene otra forma y también tiene otras partes. Por ejemplo, ahí el parante, hay uno extra que se pone enfrente y creo que también hay uno atrás, que es para sostener como que la forma, ¿no? Ahí se ve mejor como que el toldo, el sobretecho que dice ahí. Y ya, creo que lo demás es igual. Y eso sería todo. Ok, listo. Bueno, perfecto. Ninguno de nosotros sabe cuán importante es una carpa hasta que se nos daña una o nos quedamos sin carpa en la mitad del campamento. Y bueno, a pesar de que no hemos estado en muchos campamentos, o sea, siempre va a haber uno en el que nos va a pasar algo que no nos va a gustar, pero que nos va a dejar experiencia. ¿Listo, chicos? Entonces, ya sabemos cuáles son las partes de la carpa. ¿Alguno me dice cómo se llama esa parte que no deja que las carpas se vayan volando como una cometa? O como un papelote. No sé cómo le pongan el vocabulario de... Nosotros lo entendemos como cometa. Se llama estaca. Estaca, muy bien. Muy bien, Dilmar. ¿Qué otra? A ver, ¿qué otra? ¿Qué otra? ¿Cómo se llama la parte que permite que la carpa esté estable cuando hay mucho viento? A ver, ¿quién abre su micrófono primero y habla? ¿Estoy ¿Cómo que no entendimos? No, estuvo cerca. Literalmente, mientras yo les decía para qué servía, les decía el nombre. A ver, vientos? estuvo, bueno, pues sí, hay varios significados, bueno, varios sinónimos. Se llama viento, tensor, sí, como lo quieran llamar. ¿Qué otra parte? La parte que hace que la carpa se vea como una carpa, la estructura. ¿Cómo se llama? Se llaman los palos esos. Bien, sí, tienes la idea. Los palos, las varillas. Ándale, las varillas. Hay varios sinónimos, no tiene que ser rígido. Entonces,
ya que sabemos las partes de la carpa, ahora podemos entender qué es lo que tenemos que cuidar, ¿sí? Hay puntos generales, hay 10 puntos generales. Si ustedes los quieren copiar, pues bien puedan, solo que creo que en las cartillas ya vienen incluidos. Entonces pueden revisar en las cartillas, como son diferentes. Acá. Para nosotros es la página 26, creo que para los de México también, ¿sí? Pueden ubicarse allí. En la página siguiente, ahí dicen reglas para el cuidado de las carpas. ¿Listo? ¿Ya ubicaron su página? Hagan así. Que sí están prestando atención, que sí están bien, que ya llegaron a la página que es. Perfecto. Entonces, ahí podemos ver 10 puntos que están larguísimos, o sea, pues para que un instructor nos los diga. Pero si yo se los digo en palabras corticas, es mucho más fácil que los entendamos. Entonces, vamos a decirlos rápidamente para no después estar ya en el punto número 10 todos cansados, aburridos, ¿sí? Entonces, el primer punto, nivelar el terreno. El terreno es pues donde vamos a poner la carpa, entonces que no esté muy inclinado hacia un lado porque pues la carpa se nos va a empezar a escurrir, nuestra colchoneta, vamos a terminar en la pared de la colchoneta. Entonces, el primero es nivelar el terreno. El segundo también tiene que ver con el terreno y es quitar los obstáculos, revisar muy bien lo que va a poner debajo de la carpa. ¿Por qué? Porque si dejamos zapatos, si dejamos piedritas, si hay una raíz de un árbol ahí debajo, cuando menos pensemos a mitad de la noche, o un hormiguero, a mitad de la noche las hormigas ya están metidas en la carpa y uno no puede dormir bien, aprendió la lección de la peor forma posible, ¿sí? Entonces hay que revisar muy bien qué hay debajo de la carpa. El tercero, para un cuidado más fácil, algunas personas ponen alfombra dentro de la carpa y cuando la van a limpiar, sacan la alfombra, la sacuden por fuera y ya quedó limpia la carpa. Ustedes pueden usar eso como un plastiquito, no tiene que ser grueso ni nada. Ponen un plastiquito, ponen el colchón encima y ya está. ¿Listo? Para cualquier mugre, cualquier suciedad, de una vez la limpian y salió. ¿Listo? Ahora, colocar trozos de madera en las esquinas. Esto es para que la carpa como que dure más y no se empiece a deformar, porque no sé si Emi puedes poner otra vez la presentación. Hay una partecita, o sea, donde se ponen las estacas para que la carpa no se vuele. Entonces, uno necesita como esa estabilidad. La presentación anterior, la imagen anterior. Exacto. Entonces, si pueden ver, no la anterior, esa, listo. Si pueden ver las partes amarillitas en el piso cuando ya están tocando con la alfombra café, estas se llaman las esquinas, ¿sí? Ahí es donde van las estacas y ahí es donde se ponen los pedazos de madera por dentro, para que la carpa, cuando le pongamos el colchón, la esquina no se empiece a deformar y termine siendo circular, se nos rompa, se nos estire. ¿Listo, chicos? La número 5, si hay viento, podemos soltar de esas esquinas y bajar la carpa, que la carpa quede planita, para que no se nos termine volando de día, porque pues de noche estamos durmiendo ahí dentro de la carpa, entonces ni modo tener la carpa encima de la cara. También la número 6, proteger la carpa con cobertor si es que tenemos alguna tormenta, dependiendo todo el clima. Si hay mucho sol, mucho pero mucho sol, me acuerdo que en un campamento nosotros estábamos tranquilitos, estábamos concursando. Cuando llegamos para ver cómo estaban nuestras carpitas, más de uno había llevado de las carpas en la que solamente duerme una persona, esas carpas chiquitas, especiales para eso. Y cuando menos pensaron, en la parte de arriba, que se llama cubre techo, ahí lo pueden ver en la diapositiva, cuando menos pensaron... Donde se unen todas las varillas. Cuando menos pensaron, las carpas estaban así, tenían todas las varillas partidas, hacia arriba, parecían chozas. Y pues ese no es el estilo de esas carpas, entonces automáticamente se dieron cuenta que tenían la carpa dañada porque el sol las calentó mucho y las reventó. Entonces pues cuidar la carpa de la lluvia, de mucha lluvia y mucho sol,
ponerle algo encima. La número 7, no guardar la carpa mojada. Esto es después de los campamentos, cuando nos da perecita, porque uno después de un campamento nunca llega relajado. O sea, uno llega descansado, agotado, con las energías mínimas. Uno sí llega contento de todas las experiencias, pero la carpa hay que mantenerla en buen estado. Entonces, si hubo lluvia, no podemos dejar la carpa así nomás, sino que tenemos que lavarla, dejarla secándose. Y un dato interesante, les voy dando el dato. Esto es más como por si les dio demasiada pereza, que ojalá no les dé porque somos conquistadores, fuertes y fieles y valientes, es que si la carpa les empieza a oler a feo, otro término sería que empieza a oler raro, extraño o húmedo, y necesitan usar la carpa una vez más, ahí mismo, lo sugerido es que mi papá nos contó esto, y es que le pueden echar, cogen una guayaba, la parten, una guayaba que esté bien madura, la hundan en la carpa por todo lado, y cuando duerman al menos les va a oler a guayaba y no a feo, a extraño, a húmedo, ¿sí? Y ya el olor queda neutralizado. Y ya después, cuando terminen de usarla, la pueden guardar, no, la pueden lavar y ahí sí guardar. ¿Listo? Entonces ese es el número 7. Número 8. Si se les rasgó la carpa, si se les rompió la estaca, si algo pasó, si les descompletaron algunas cosas, revísenla para tomar nota de eso y que en el siguiente campamento no se lleven la sorpresa de que no pueden armar la carpa y que habían otras 3 personas para dormir con ustedes y que se queden sin carpa, porque es muy feo estar uno confiado y encontrarse con que le falta a uno una estaca y la carpa se le vuela por la noche. ¿Listo? Así que revisen la carpa antes de guardarla, los implementos, las estacas, las varillas, si tienen el cobertor, si tienen la alfombrita que a ustedes les gustaría poner, etcétera, etcétera. Hay otro punto. Si necesitas hacer algo, hazlo antes de guardar. No esperes haber guardado la carpa. Lo que les acabo de decir, si necesitan hacer un inventario de que se les perdió una estaca y se les perdieron 2 varillas, que es casi toda la carpa, entonces escríbanlo de una vez, le dicen a su papá, a su mamá, y ya pueden estar tranquilos. Y por último, la número 10 dice, guárdala en un lugar seco. Hay lugares que son muy húmedos, entonces trátenlo de guardar en el lugar más seco posible, ¿sí? Tampoco que esté tan seco como para que reciba el sol y se empiece a deteriorar por demasiado calor, ¿sí? Que esté en un lugar seco, con sombra, pareciera como si estuviéramos guardando alimento, porque pues el alimento también hay que guardarlo de esa misma forma. Entonces, la carpa tiene que estar en buen estado, guardarla en un lugar seco. Ahora, los tipos de carpas. Los tipos de carpas, ahí Emi nos mostró 2 tipos. Este que estamos viendo es el tipo iglú o domo, que la mayoría de nosotros lo tiene, ¿sí? Los más experimentados, los más aguerridos, que les gusta la aventura y todo eso, que quieren andar por todo lado acampando, durmiendo en cualquier lado, lo que se les atraviese, tienen la carpa canadiense o 2 aguas, que es la que nos mostró Emi, la siguiente, ¿sí? En cualquier película que ustedes vean digamos, estilo de guerras de Roma, de Grecia, todo ese estilo, cuando vean una carpa acampando, digamos, el pueblo de Israel también acampó en ese estilo de carpas. Obviamente eran pura tela simple, la que nosotros usamos para ponernos ya es demasiado avanzada para ellos, ¿sí? Entonces, pues ya tenemos este estilo de carpa que es mucho más diferente, pero es para aventureros. Si tú no eres tan aventurero así que te gusta acampar, tranqui, te puedes comprar una carpa de iglú o dom. Hay otros 2 tipos de carpas, que es la estructural, que imagínate una casa. Imagínate una casa como las dibujamos normalmente. Está la casa, tran, es como un cuadradito, entonces tiene más estructura y es usada cuando se van a quedar, ¿qué? 15, 10 días, se van a quedar bastante tiempo y pues
a pesar de que es más pesada que la normal, pues es mucho más útil si se van a quedar mucho tiempo ahí acampando. Es súper cómoda, a pesar de que no tenemos una, esas son las referencias que dan. Y la última es la carpa de la playa, que pues no sé si ustedes han visto algunos creativos que se ponen a llevar carpas a la playa. Hay carpas que ni siquiera tienen varillas, o sea, porque son súper simples de armar. No traten de usar una de esas para una noche fría, para una noche con tormenticas, porque si no se van a llevar un chasco, se les desarma en cualquier momento. ¿Listo? Entonces esos son los tipos de carpas y las 10 reglas básicas o los 10 tips para poder mantener en buen estado una carpa. Les hago una pregunta. ¿Alguna vez les ha llovido en un campamento? ¿Sí? Sí, ha Yo llovido conozco, en uno. nosotros conocemos un lema que dice, sin lluvia no hay campamento. ¿Y se les ha inundado la carpa? Eso ¿No? no nos ha pasado. Menos mal, menos mal. ¿Por qué? Porque yo creo que pues algunas veces la carpa no está bien templada. Y a pesar de que no están entre los 10 puntos que están ya en la cartilla, hay algunos extras que también nos pueden funcionar. Y es que, digamos, si la carpa no está bien templada, con las estacas bien puestas, entonces cuando empiece a llover, si hay una, digamos, está aquí la carpa, el techo de la carpa. Imaginémonos esta carpa, así, está el techo de la carpa, pero no está bien templada, entonces tiene un agujerito así, tiene una curvita. En esa curvita, el agua empieza a estancarse, a estancarse, a estancarse. Y cuando ya lleva mucha agua, entonces se empieza a meter dentro de la carpa, ¿sí? Y se empiezan a inundar. O digamos, aquí está la carpa, el techo de la carpa, aquí está la pared, y aquí ponemos nosotros algo, cualquier cosita, un tarro de agua, una maleta, unos zapatos, y empiezan a hacer presión, ¿sí? Si ponemos eso dentro de la carpa, que yo creo que en los campamentos cuando nos hacen revisión de arte de acampar, tenemos que sacar eso de las carpas, no hagan trampa, no hagan trampa. Cuando lo colocamos dentro y empieza a llover, también ocurre lo mismo. Se estanca el agua, se mete el agua y terminamos empapados literalmente. ¿Listo? Revisen súper bien el terreno, es lo más fundamental, porque armar la carpa se puede adivinar un poquitico, aunque ahí están los guiones, las guías. Revisen súper bien el terreno, no lo olviden, ¿listo? No quiero que estén pasando después que se les clavó algo en la espalda porque no supieron elegir el terreno. Y digamos, si se sabe que en ese terreno va a llover mucho, busquen una de dos. O que el terreno esté un poquitico inclinado, un poquitico inclinado para que cuando llueva el agua caiga y no se queden ustedes en la parte plana, que es donde el agua se estanca, ¿sí? Sino que esté como en una montañita para que el agua se deslice y no se inunden ustedes. O la segunda, que hagan zanjas alrededor del campamento. Obviamente, pues si ustedes quieren acampar solos, pues hagan alrededor de su propia carpa. Pero si van a acampar en grupo, porque son un equipo, son un club, que eso es lo mejor de ser conquistador, la gracia es que puedan hacer una zanja alrededor de todo el campamento, ¿sí? Para que cuando llueva y las carpas deslicen el agua, puedan, pues, entrar ¿en qué? En un estilo como más profesional y que el agua se canalice, que no se les meta a todo el campamento. Les voy a mostrar cómo es que se arma una carpa, ¿listo? Así que veamos este video, cómo es que se arma una carpa y ustedes me dan su opinión, si está bien armada, si el chico la sabe armar o no. Bueno, gracias por al menos mantenernos secos, Eli. ¿Cuál es el frente? Ah, ¿Este es el paso 3 o el 5? oh, ¡Listo! ¡Lo logré! Es para usted. No es fácil hacerlo.
¿Que no eres el super explorador estrella con tu GPM y las 1000 insignias? Sí, pero ¿quiere que le diga un secreto? No. Entonces se lo cuento. La verdad nunca monté un campamento. Ya, lo dije. Sí, pero allá habías acampado, ¿verdad? Pues jamás en exteriores. Bueno. Bueno, ya pudimos ver que el chico se llevó un mega problema. A pesar de que son dibujos animados, es una clara elección de elegir bien el terreno donde vamos a acampar, de poner todo en su lugar, que esté en buen estado y pues saber armar la carpa. Puede que en otros programas, en algún campamento tengan que aprender de nuevo cómo armar la carpa porque pues en esta cuarentena tan larga se nos puede hasta olvidar cómo armar la carpa. Pero pues sí, no tenemos que olvidar esos puntos. Muchas gracias chicos por la oportunidad de haber estado aquí. Gracias a Oli y a Emi por habernos invitado. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna duda? ¿Todo está claro? Para las zonas frías, ¿qué tipo de carpa se puede utilizar? He escuchado varias personas que cuando explican algo dicen, bueno, o el profesor es muy bueno O no o muy entendieron malo. nada. Entonces, bueno, por lo que veo sí entendieron y eso está bien. Chicos, no olviden que ser conquistador es una aventura completa. Cuando uno un campamento no... Para las zonas frías, ¿qué carpa se tiene que utilizar? ¿Qué? ¿Podrías repetir la pregunta, Melody? Para las zonas frías, ¿qué carpa debemos utilizar? Ah, ok, para las zonas frías. Perfecto. Las de iglú o domo y las canadienses de dos aguas, hay estilos de carpas. Hay dos estilos. La primera que es 3 estaciones y pues sirve pues precisamente para la mayoría de casos. Pero hay otra que es la 4 estaciones y es la que cuando tú vas a comprar una carpa, si preguntas 3 estaciones o 4 estaciones, esas son especificaciones para las carpas que aceptan y que soportan climas fríos, las de 4 estaciones. ¿Listo? Esas son para los climas más fríos, así que es insoportable. Pero cualquier carpa, con tal de que tú tengas una buena cobija y un buen colchón, estás fijo. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Están todos bien? Perfecto. Entonces, Emi, le entregamos ya el mando. Ya, muchas gracias, Daniel, por los temas. Ahora vamos a pasar